Cada sermón que se predica es como un avión que despega y luego busca una pista de aterrizaje en nuestra vida. En este espacio meditaremos en las implicaciones prácticas y teológicas que la exposición de la Escritura tiene en nuestro diario vivir. Bienvenidos a El Aterrizaje. Les damos la bienvenida a nuestro programa del aterrizaje. Como saben, este programa fue creado con el fin de que podamos aterrizar todas esas ideas que aprendimos en el sermón del domingo en nuestra vida práctica. Y nos encontramos una vez más con el pastor John Montaña. Bueno, hola Carol, acá estamos una vez más haciendo nuestro aterrizaje y bueno, estoy seguro de que tenemos cosas muy interesantes de que hablar en este episodio. Así es, pastor. Bueno, hoy le tengo 3 preguntas. Ok. Los otros programas eran menos, hoy son 3. Ok. Y bueno, quiero empezar. El domingo pasado estuvimos aprendiendo de que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que viene desde el corazón, ¿sí? Okay. Entonces, la pregunta es, si lo que sale del hombre es lo que lo contamina, es decir, lo que está dentro, ¿significa eso que Dios nos creó con corazones defectuosos? Muy buena pregunta, Carol. Muchas personas podrían llegar a esa conclusión, ¿no? Que si lo que sale de adentro es lo que nos contamina, entonces el problema es de diseño, ¿no? Fue Dios quien nos creó con corazones que contaminan al hombre, pero no, realmente cuando Dios crea al hombre, lo diseña con un corazón limpio. Génesis capítulo 1 versículo 26 nos dice que el Dios Trino nos creó a su imagen y semejanza. Eso significa que fuimos creados con corazones limpios, ¿verdad? Sin embargo, a partir de Génesis 3, Carito, entra el pecado en el mundo y es ahí cuando el corazón del hombre se ve afectado. Nuestras mentes, nuestras emociones, nuestra voluntad es afectada por el pecado a tal punto que el ser humano está inclinado a hacer lo malo. Entonces, no fuimos diseñados con un corazón que contamina al hombre, sino que a partir de que el pecado entra en el mundo, es ahí donde el corazón empieza a contaminarnos a nosotros. Es decir, el problema no es de diseño, es del pecado. Además que Dios dice que cuando termina de crear al hombre, dice que lo que le ha hecho ha sido muy bueno. Bueno, así entonces, es. No había pues maldad en el corazón. En el corazón, así es. Otra pregunta, pastor. Uno tiende a escuchar mucho, a hablar a las personas y culpan a Dios sobre todo lo que pasa en el mundo. Entonces, Dios es el culpable de las guerras, Dios es el culpable de que los niños aguanten hambre, Dios es el culpable del sufrimiento, Dios es el culpable de todo. De todo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Es una excelente pregunta, pero quisiera responderla con un pasaje bíblico. Permíteme, yo lo busco. Se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es decir, la Biblia misma nos plantea esta pregunta. ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay divorcios? Bueno, mira lo que dice. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Es decir, aquí el autor está haciendo una pregunta retórica, una pregunta que se responde a sí misma, y la respuesta es que los conflictos y las guerras que nosotros vemos en el mundo no son responsabilidad de Dios, sino que vienen de las pasiones que combaten en nuestros miembros. Una vez más volvemos a lo que hablábamos en Marcos. El problema no es externo, el problema es interno. Todos los conflictos, todas las guerras, todo esto que nosotros vemos que afecta al mundo, pues es producido por el corazón del hombre, porque de ahí viene pues todo el pecado. Incluso, para no ir tan lejos y centrarnos solamente en los conflictos que podemos ver a nivel internacional, en la Franja de Gaza o en Israel o en Colombia, en todos estos temas de disturbios, solamente observa las relaciones matrimoniales. ¿Por qué hay conflictos en el matrimonio? Porque hay conflictos entre padres e hijos, o entre hijos y padres, o entre familias, por las pasiones que combaten en nuestro interior. Entonces, nuevamente, el responsable de esto es el hombre y su corazón que lo contamina.
Incluso la Biblia dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Y muchas Exactamente. veces entramos en conflicto por nuestras mismas palabras. Es lo que decimos. Y entonces un corazón pues malo va a dar fruto malo. Exactamente. Entonces, si nuestro corazón está mal, pues Exactamente, ese va sí. a ser el fruto. Si la raíz está contaminada, el fruto se evidencia completamente. Ok, pastor. Y bueno, la última pregunta. El domingo usted nos habló acerca de que entonces la solución no es tratar de hallar una limpieza superficial, es decir, con cosas de afuera hacia adentro, sino que la solución es hacer una limpieza de adentro hacia afuera. ¿Qué tanta importancia tiene Jesús en esta solución? Bueno, esa es una excelente pregunta y me gustaría contestarla a través de los ojos del Antiguo Testamento. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es el libro del profeta Zacarías. En el capítulo 3, el profeta está teniendo una visión, él se ve en el centro del templo. Y esto es muy importante porque el templo del Antiguo Testamento estaba dividido en tres partes. Estaba el patio externo, estaba el patio interno y estaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo estaba rodeado allí por un velo muy grueso y dentro de ese velo estaba el arca del pacto, donde estaba la tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, etcétera, etcétera. Estaba el propiciatorio y estaba la Chequina. Allí se revelaba la gloria de Dios. Solamente una persona, Carito, podía entrar a ese lugar santísimo y era el sumo sacerdote. ¿Cuándo entraba? Una vez al año. ¿A qué entraba? A ofrecer sacrificios expiatorios por el pueblo, ¿sí? Entonces lo que está viendo Zacarías en el capítulo 3 es al sumo sacerdote que se llamaba Josué en ese momento entrando exactamente al lugar santísimo y está delante de la presencia del ángel del Señor. Ahora, es interesante la preparación que estos sumos sacerdotes tenían que hacer para llegar hasta el lugar santísimo. La preparación iniciaba una semana antes. Entonces, una semana antes se tomaba el sumo sacerdote, se le apartaba de todo, se aislaba para que no se fuese a contaminar con ningún alimento o con ningún cadáver o que no se contaminara de ninguna otra manera. Entonces ya desde una semana antes él se apartaba. La noche anterior al día de la expiación lo que él tenía que hacer era básicamente orar toda la noche. Él no podía dormir, tenía que orar y tenía que leer la escritura para purificar el alma. Y ya el día de la expiación, entonces él llegaba, se vestía tenía que bañarse de pies a cabeza completamente para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Tenía que vestirse de lino. Entonces él entraba, hacía un sacrificio expiatorio por su propio pecado, volvía a salir, se bañaba otra vez, se ponía otra vez, lo vestían de lino, volvía, entraba, hacía otro sacrificio por los sacerdotes y volvía a salir, tenía que volver a bañarse, volver a cambiarse y volver a entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Entonces era una ceremonia en donde la pureza y la limpieza era muy, muy importante. Dato curioso, Carol, esto se hacía delante de los ojos y de la presencia de todo el pueblo. O sea, todo el pueblo observaba la ceremonia que se llevaba a cabo en ese momento, porque pues el sumo sacerdote era su representante. Entonces para ellos era importante ver que él estaba cumpliendo con todas las normas de entrar a la presencia del Señor, y incluso había una cortinilla, un velo que se ponía en donde ellos podían ver al sacerdote, la silueta del sacerdote bañándose para entrar a esto. Entonces lo sorprendente de la visión de Zacarías es que Zacarías ve al sumo sacerdote Josué en el lugar santísimo con las ropas sucias, están llenas de excremento. Entonces imagínate el impacto que esto causa en el profeta al ver al representante del pueblo con las ropas sucias delante de Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, o qué estaba tratando el Señor de enseñarle a Zacarías? Posiblemente que por más esfuerzos humanos que nosotros hagamos para mantenernos limpios, realmente es inútil. La visión nos muestra realmente cómo Dios nos ve
contaminados. Así que por más que nos esforcemos, por más que intentemos por nuestras propias fuerzas limpiarnos, no podemos hacerlo. Sin embargo, es interesante que ahí en ese mismo capítulo de Zacarías Dios promete algo. Él promete enviar su siervo. Y ese siervo, ese renuevo, así lo llama el pasaje, va a ser el que limpie, ¿verdad?, el pecado de la tierra. Y ese no es otro sino el Señor Jesucristo. Así que de esa forma un poco extendida respondo tu pregunta. Jesús es importante en nuestra limpieza interna porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Es inútil por más ceremonias que hagamos. Estas ceremonias lo único que hacen es que apuntan a una limpieza mayor, apuntan a un sumo sacerdote mayor que no se presentó delante de Dios con ropas sucias, sino con ropas limpias, y ese es Jesucristo, nuestro mediador. Amén, pastor. Bueno, muchas gracias por este tiempo, gracias por esas respuestas. Gracias a ustedes una vez más por escucharnos, por ver este programa. Esperamos que también haya sido de bendición y bueno, los dejamos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.